El cielo sobre Santiago estaba gris, con esa mezcla rara entre frío y humo que a veces cubre la ciudad en las mañanas. Desde la ventanilla del avión, Sofía Ritsenko, de 21 años, observaba las luces de la pista mientras apretaba entre sus dedos una pequeña pulsera azul y amarilla. No decía nada. A su alrededor, los otros 22 estudiantes ucranianos estaban igual de callados, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, en sus propios recuerdos, en sus propios miedos. No venían como turistas comunes. No eran mochileros buscando aventura ni jóvenes de intercambio con planes de carrete y fotos para redes sociales. Habían viajado miles de kilómetros desde una realidad marcada por la guerra, la incertidumbre y la pérdida. Chile era, para ellos, un nombre lejano, una franja delgada al final del mapa. Y, aún así, en ese momento, esa franja se sentía como una posibilidad. Cuando el avión finalmente frenó, el silencio dentro de la cabina fue extraño. Nadie aplaudió. Nadie sonrió de inmediato. Fue como si todos supieran que el verdadero aterrizaje no ocurría al tocar el suelo, sino al cruzar la puerta del aeropuerto y enfrentarse a la realidad, un país desconocido, otro idioma, otra cultura, otras reglas. Llegamos, murmuró Taras, uno de los estudiantes, apenas audible. Sofía lo miró y asintió. Pero en su rostro no había alivio. Solo una mezcla de cansancio y decisión. Al bajar del avión, el aire chileno les golpeó distinto. Frío, seco, ajeno. Algunos miraron alrededor con ojos abiertos, sorprendidos por lo moderno del aeropuerto, por los anuncios en español, por los uniformes de los funcionarios, por el sonido distinto de las voces. Todo parecía normal para el resto del mundo. Pero para ellos, lo normal era algo que había dejado de existir hacía mucho. En la fila de migración, cada uno sostenía sus documentos con fuerza. Tenían visa temporal para una breve permanencia académica, papeles en regla y una carta oficial de una institución que los recibiría. Todo estaba pensado para una estadía corta. 72 horas. Solo 3 días. Pero mientras avanzaban paso a paso, una idea había empezado a tomar forma entre ellos durante el vuelo. Una idea que nadie se atrevía todavía a decir en voz alta frente a los funcionarios, frente a los guardias, frente al país que recién los veía llegar. No querían quedarse 3 días. Querían quedarse más. Querían respirar sin miedo un poco más. Querían dormir 3 noches seguidas sin sobresaltos. Querían tener, aunque fuera por un instante, la ilusión de una vida nueva. Cuando el grupo finalmente se reunió en la zona de llegadas, Sofía se puso frente a todos. Era pequeña, delgada, con el rostro agotado, pero en sus ojos había una firmeza que hacía callar incluso al más inquieto. Escuchen, dijo en voz baja, en ucraniano. Tenemos 72 horas oficiales. Pero en esas 72 horas tenemos que decidir algo importante, si esto será solo una visita, o el comienzo de otra vida. Nadie respondió. Porque, en el fondo, todos ya sabían la respuesta. La van que los llevaba desde el aeropuerto avanzaba por la autopista mientras Santiago empezaba a revelarse tras las ventanas empañadas. Grandes edificios, grafitis en los muros, cerros al fondo y la inmensa cordillera nevada recortando el horizonte. Para cualquier visitante, la vista podía parecer impresionante. Para los estudiantes ucranianos, era casi irreal. Maxim, sentado al final, pegó su frente al vidrio y miró en silencio. Es raro, dijo en inglés, porque todavía no se atrevía con el español. Todo se ve tranquilo. Eso es lo que da miedo, respondió Daria, sin apartar la vista del camino. Que uno se acostumbra rápido a la paz, y después no quiere soltarla. El conductor chileno, un hombre de unos 50 años llamado Don Ricardo, no entendía todo lo que decían, pero captaba la emoción en sus caras. De vez en cuando le sonreía por el espejo retrovisor. Bienvenidos a Chile, chiquillos, dijo con voz amable. Ojalá se sientan como en casa. La traductora que los acompañaba, Camila, una profesora universitaria que hablaba inglés y algo de ucraniano, les explicó sus palabras. Algunos sonrieron con timidez. Otros solo bajaron la mirada. La residencia donde se hospedarían estaba en un barrio tranquilo de Providencia. No era lujosa, pero sí cálida, habitaciones compartidas, cocina común, patio pequeño,
un comedor largo y un salón donde colgaba una bandera chilena junto a un cartel de bienvenida. Al entrar, los estudiantes dejaron sus mochilas en el suelo como si pesaran más que ropa y libros. Porque no cargaban solo equipaje. Cargaban historias. Camila reunió al grupo y les explicó el plan. Durante estas 72 horas tendrán actividades con la universidad, reuniones con apoyo internacional y tiempo para conocer un poco la ciudad. Pero también entiendo que muchos de ustedes vienen con dudas, con miedo y con preguntas sobre el futuro. Sofía levantó la mano. ¿Y si alguien no quiere volver tan pronto? Camila guardó silencio unos segundos. Sabía que esa pregunta llegaría. Eso ya no es académico, respondió con cuidado. Eso entra en temas migratorios, legales, personales. Y hay que manejarlo bien. Taras dio un paso adelante. No estamos hablando por capricho. Venimos de una realidad muy dura. Algunos no tienen casa a la cual volver. Otros dejaron a su familia en zonas peligrosas. Necesitamos entender si existe una opción. Camila los observó uno por uno. Por primera vez dejó de ver una delegación estudiantil. Vio a jóvenes al borde de una decisión que les podía cambiar la vida. Entonces usaremos estas 72 horas para eso también, dijo finalmente. Para escuchar, preguntar y buscar ayuda. La noche cayó rápido. Desde la cocina empezó a salir olor a té, pan tostado y sopa instantánea. En una habitación, 2 estudiantes hablaban por videollamada con sus madres. En otra, uno lloraba en silencio sentado en la cama. En el patio, Sofía miraba las luces de la ciudad y escuchaba los autos pasar. Chile les parecía lejano, sí. Pero por primera vez en mucho tiempo, la lejanía no dolía. Se sentía como refugio. Y las 72 horas recién comenzaban. Dormir debería haber sido fácil. Habían viajado demasiado, estaban agotados, tenían los cuerpos vencidos y la cabeza llena de imágenes. Pero esa primera noche en Santiago, el sueño no llegó como descanso. Llegó como sospecha. En la pieza 4, Olena abrió los ojos de golpe a las 3 de la mañana. Se quedó inmóvil, tratando de entender que la había despertado. El silencio. Eso era. El silencio total. No había sirenas. No había mensajes de emergencia en el celular. No había explosiones lejanas. No había ventanas temblando. Solo el ruido tenue de una micro pasando por la avenida y el murmullo del refrigerador en la cocina. Se sentó en la cama y miró a sus compañeras. Una respiraba profundo. Otra dormía abrazando una mochila. Sofía, en la litera de arriba, tenía la pulsera azul y amarilla enrollada en la muñeca. Olena se levantó despacio y salió al pasillo. Allí encontró a Maxim sentado en el suelo con una taza de té entre las manos. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó ella. No sé cómo hacerlo sin miedo, respondió él. Se quedaron callados un rato. Desde la ventana del salón se veía una calle iluminada, árboles inmóviles y un perro callejero cruzando lentamente. Una escena sencilla. Casi absurda en su normalidad. ¿Te das cuenta?, dijo Maxim. La gente aquí probablemente está durmiendo sin pensar que algo puede caerles encima. Olena bajó la mirada. Antes yo vivía así. Yo también. Poco a poco, otros fueron apareciendo. Daria con una manta sobre los hombros. Taras descalzo. Irina con los ojos rojos de tanto llorar después de hablar con su hermano. Sin planearlo, terminaron todos en la cocina, compartiendo té, galletas y ese insomnio colectivo que no venía del jet lag, sino de una costumbre rota. Camila, que se había quedado en una habitación del primer piso para acompañarlos, también apareció. ¿Está todo bien?, preguntó. Sofía soltó una risa breve, triste. No sabemos. Camila se sentó con ellos sin hacer demasiadas preguntas. A veces, entendía, acompañar era más importante que explicar. En Chile también hemos tenido miedo muchas veces, dijo después de un rato. No el mismo que ustedes. Nunca sería correcto comparar. Pero sí sabemos lo que significa buscar dignidad, buscar refugio, buscar una oportunidad. Taras apoyó los codos sobre la mesa. Nos dieron 72 horas.
Para el sistema eso es una visita. Para nosotros, puede ser una prueba. Si en 3 días sentimos que podemos volver a respirar, no sé si vamos a querer irnos. Entonces no tomen la decisión desde el pánico, contestó Camila. Tómenla desde la claridad. La frase quedó flotando en el aire. Cerca de las 4 de la mañana, comenzaron a regresar a sus piezas. El cansancio, al fin, les estaba ganando. Antes de acostarse, Sofía abrió el celular y revisó un mensaje de su madre enviado horas antes: si allá está segura, aunque sea por poco tiempo, aprovecha cada minuto. Sofía cerró los ojos con esas palabras clavadas en el pecho. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en que el silencio no anunció tragedia. Y por eso mismo, dolió tanto como alivió. A la mañana siguiente, la ciudad los recibió con un sol tibio que contrastaba con el frío del aire. Camila los llevó caminando por Providencia, luego en metro hasta el centro de Santiago. Para la mayoría de ellos, usar el metro era casi una experiencia sensorial nueva: el pitido de las puertas, la rapidez de la gente, los músicos ambulantes, los vendedores ofreciendo dulces y lápices, los estudiantes chilenos con mochilas repletas de parches y audífonos colgando del cuello. Todo va tan rápido, dijo Irina. Y, al mismo tiempo, parece que nadie está escapando de nada, agregó Daria. Al salir a la superficie en Plaza de Armas, varios se quedaron quietos mirando alrededor. Había turistas, trabajadores, vendedores, palomas, niños corriendo, artistas callejeros. Era un caos tranquilo. Un caos vivo. Don Ricardo, que se había ofrecido a acompañarlos un rato, señaló los edificios antiguos, la catedral, los portales. Este país también está lleno de historias, les dijo. No perfectas, pero historias al fin y al cabo. La cámara imaginaria de YouTube podría haberse detenido ahí, en los rostros de los jóvenes ucranianos observando Chile como quien revisa un libro viejo buscando una página donde empezar de nuevo. Sofía caminaba unos pasos adelante, registrándolo todo. Los colores. Las voces. El olor a café y sopaipillas. El sonido del español chileno, rápido, con palabras que aún no entendía pero que ya empezaban a sonarle cercanas. En el Paseo Ahumada, un hombre mayor tocaba acordeón. La melodía era melancólica, suave, casi europea. Olena se quedó paralizada. Esa canción, murmuró. ¿La conoces?, preguntó Camila. No exactamente. Pero suena a despedida. Más tarde subieron al Cerro Santa Lucía. Desde arriba, Santiago se extendía inmenso, desordenado y hermoso, con la cordillera vigilándolo todo desde el fondo. Taras respiró profundo. Podría acostumbrarme a esto, dijo. No digas eso tan rápido, respondió Sofía, aunque en su voz había ternura, no reproche. ¿Por qué no?, insistió él. ¿Por qué siempre tenemos que hablar como si no mereciéramos quedarnos en un lugar bonito? Nadie contestó enseguida. La verdad era que muchos de ellos llevaban demasiado tiempo sintiéndose temporales. Temporales en aeropuertos, temporales en refugios, temporales en universidades, temporales en la vida. Y ahora, en Chile, el reloj de las 72 horas pesaba como una amenaza invisible. Camila los llevó luego a almorzar a un local pequeño. Probaron empanadas, cazuela, jugo natural. Algunos sonrieron por primera vez de verdad. Incluso hubo risas cuando Maxim intentó repetir la palabra humita con acento chileno y la dijo tan mal que don Ricardo casi se ahoga de risa. Por unas horas, dejaron de ser el grupo de estudiantes desplazados. Fueron solo jóvenes en otra ciudad, comiendo, mirando, aprendiendo. Pero al caer la tarde, cuando regresaban a la residencia, Sofía recibió una llamada desde Ucrania. Habló 2 minutos. Nadie necesitó entender el idioma para saber que eran malas noticias. Cuando cortó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Un misil cayó cerca de mi barrio, dijo. Y de golpe, Santiago dejó de ser solo una ciudad nueva. Se convirtió en una pregunta urgente. ¿Cómo se vuelve a un lugar que ya no se siente como hogar? Esa tarde, la universidad organizó una reunión extraordinaria con representantes de apoyo internacional, abogados migratorios y trabajadores sociales. La idea inicial era simple: orientar al grupo sobre su estadía breve,
resolver dudas logísticas y acompañarlos durante las 72 horas. Pero después de la llamada que recibió Sofía, el ambiente cambió por completo. La sala de reuniones era luminosa, con una mesa larga, botellas de agua, carpetas y un proyector apagado. Nada dramático a primera vista. Sin embargo, cuando los 22 estudiantes entraron, se sintió de inmediato que esa conversación no sería administrativa. Sería humana. La abogada principal, Verónica Salas, se presentó con voz calmada. Antes de hablar de documentos, quiero que sepan algo, nadie aquí los va a tratar como un número. Camila tradujo al inglés y luego, como pudo, mezcló palabras sueltas en ucraniano. Algunos entendían. Otros no del todo. Pero el tono bastó. Verónica tomó asiento frente a ellos. Sabemos que ingresaron con una autorización temporal de 72 horas para actividades específicas. Pero también sabemos que sus circunstancias pueden requerir evaluación especial. Cada caso es distinto. No hay promesas fáciles. Sí hay caminos que podemos revisar. Taras fue el primero en hablar. No queremos romper las reglas. Queremos entender si existe una forma legal y humana de no volver de inmediato. Luego hablaron otros. Daria contó que su universidad en Ucrania ya no funcionaba con normalidad. Maxim explicó que su familia estaba dispersa entre 3 países. Olena confesó que ya no tenía certeza de que su departamento siguiera en pie. Irina dijo que desde hacía meses vivía con ansiedad constante y que la sola idea de regresar le provocaba ataques de pánico. Cuando llegó el turno de Sofía, la sala quedó en silencio absoluto. Hoy me llamaron desde mi barrio, dijo. Hubo otro ataque cerca de donde vive mi madre. Yo sé que no soy la única. Todos aquí cargamos algo. No venimos a pedir lástima. Venimos a pedir tiempo. Una posibilidad real de pensar sin miedo. Verónica respiró hondo antes de responder. Lo que ustedes están planteando no es pequeño. Y no se va a resolver en una sola reunión. Pero si les puedo decir algo, en Chile existen mecanismos para evaluar permanencias excepcionales, solicitudes de protección y extensiones bajo ciertas circunstancias. No sería automático. No sería simple. Pero tampoco imposible. Esa última palabra recorrió la sala como una corriente eléctrica. No imposible. Los estudiantes se miraron entre sí. Era la primera rendija formal de esperanza que escuchaban desde que aterrizaron. Necesitamos sus testimonios, continuó Verónica. Con honestidad. Con fechas. Con contexto. Y necesitamos también que en estas horas mantengan la calma. No tomen decisiones impulsivas. Vamos a trabajar rápido, pero bien. Después de la reunión, nadie habló mucho. Bajaron las escaleras en silencio, cada uno procesando el peso de lo que acababa de pasar. Afuera, la tarde santiaguina seguía igual, autos, semáforos, gente apurada, vendedores en la vereda. El mundo no había cambiado. Pero para ellos, sí. Porque esas 72 horas, que al llegar parecían una cuenta regresiva, ahora podían convertirse en una ventana. Pequeña. Frágil. Incierta. Pero una ventana al fin. Esa noche, la residencia se transformó en algo parecido a un taller de memoria. Sobre la mesa del comedor había hojas en blanco, lápices, notebooks abiertos, traductores automáticos en los celulares y tazas de café enfriándose. Verónica había sido clara, necesitaban relatos personales, testimonios sinceros, explicaciones humanas y concretas de por qué regresar de inmediato no era una opción viable. No era fácil. Contar lo vivido en voz alta ya dolía. Escribirlo, en cambio, lo volvía definitivo. Sofía comenzó primero. Encendió su laptop, respiró profundo y escribió la fecha. Luego borró. Escribió otra vez. Volvió a borrar. ¿Cómo se resumía una vida interrumpida en una carta? ¿Cómo se explicaba el miedo sin convertirlo en espectáculo? ¿Cómo se hablaba de la guerra sin sentir que una traicionaba a quienes seguían allá? A su lado, Olena escribió una sola frase y se quedó inmóvil durante 10 minutos. No tengo miedo de estudiar lejos. Tengo miedo de volver demasiado pronto. Daria, en cambio, escribía sin parar.
Como si cada palabra reprimida durante meses estuviera saliendo de golpe. Taras recorría la mesa ayudando a los demás con el inglés, ordenando ideas, sugiriendo fechas y hechos precisos. Quería mantenerse fuerte. Quería ser útil. Pero cuando llegó a su asiento y le tocó redactar su propia historia, el lápiz le tembló en la mano. Camila iba de uno en uno, leyendo fragmentos, corrigiendo traducciones, acercando pañuelos, ofreciendo agua. No era solo mediadora idiomática. Se había convertido, sin querer, en testigo. A medianoche, Verónica llegó para revisar avances. Se detuvo en cada hoja con respeto, sin apuro. Esto importa, les dijo. No busquen sonar dramáticos. Busquen sonar verdaderos. Irina levantó la vista. ¿Y si la verdad no alcanza? Verónica la miró con una honestidad que dolía y calmaba al mismo tiempo. A veces no alcanza. Pero nunca ayuda a esconderla. Entonces ocurrió algo inesperado. Maxim propuso que, además de las cartas formales, grabaran vídeos cortos contando quiénes eran. No como prueba legal, sino como registro humano. Una manera de no desaparecer detrás de un expediente. Camila tomó su celular y empezó a grabar uno por uno. Mi nombre es Sofía Ritsenko. Tengo 21 años. Estudio ingeniería. Quiero terminar mi carrera. Quiero vivir sin mirar el cielo con miedo. Soy Daria Kovalenko. Antes pensaba que viajar era un lujo. Hoy sé que a veces viajar es sobrevivir. Me llamo Taras Bondar. No vine a Chile para escapar de mis responsabilidades. Vine para encontrar un lugar desde donde todavía pueda construir algo. Cuando terminaron, el comedor quedó en silencio. No porque faltaran palabras, sino porque sobraban emociones. Las cartas se fueron apilando en una carpeta azul. 22 vidas resumidas en hojas que olían a café, cansancio y esperanza. Afuera, la ciudad seguía despierta. Adentro, ellos también. Pero ya no eran solo estudiantes contando horas. Ahora eran voces reclamando el derecho a ser escuchadas. El segundo día amaneció más claro. Y aunque la tensión seguía ahí, pegada al cuerpo como una segunda piel, algo en el grupo había cambiado. Ya no estaban paralizados. Tenían tareas, reuniones, papeles, pasos concretos. Y a veces, cuando el miedo encuentra estructura, deja un pequeño espacio para la vida. Camila propuso salir en grupos pequeños a recorrer el barrio, comprar cosas básicas y despejar un poco la mente antes de la próxima cita legal. Al principio varios dudaron. Luego aceptaron. Sofía, Olena, Maxim y Daria caminaron hasta una panadería de esquina. El lugar era pequeño, con vitrinas llenas de jayuyas, marraquetas, queques y empanadas. Una señora mayor atendía con delantal floreado y una expresión curiosa pero amable. ¿Qué van a llevar, mijitos?, preguntó. Los cuatro se miraron sin entender del todo. Camila, que iba con ellos, tradujo entre risas. Maxim señaló el pan más crujiente que vio. Eso. Marraqueta, dijo la señora, marcando la palabra con paciencia. Marraqueta. Él trató de repetirla. Le salió horrible. La señora soltó una carcajada tan sincera que, por primera vez desde que llegaron, los cuatro rieron sin culpa. No importa, mi niño, dijo ella. Se entiende igual. Mientras envolvía el pan, la señora los miró con más atención. ¿Ustedes son los chicos que llegaron de Ucrania? Camila asintió. La mujer dejó la bolsa sobre el mesón y cambió el tono. No sé mucho de política, pero sí sé lo que es sufrir. Yo viví años duros aquí también. Este país no siempre ha sido fácil. Pero cuando uno puede tender la mano, hay que hacerlo. Les regaló 2 panes extra y un paquete de galletas. Para la 11, dijo. Bienvenidos. El gesto fue pequeño. Minúsculo, incluso, comparado con todo lo que cargaban. Pero a veces son justamente esos gestos los que más rompen a una persona. Al salir, Olena tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué me afecta tanto algo tan simple?, preguntó. Camila sonrió con tristeza. Porque la ternura también desarma. Más tarde pasaron por una plaza. Vieron niños jugando,
parejas paseando perros, estudiantes sentados en el pasto, un vendedor de mote con huesillos gritando su oferta con entusiasmo. Chile empezaba a dejar de ser una idea abstracta. Se volvía textura, sabor, acento, calor humano. Daria se sentó en una banca y miró alrededor. «Es peligroso encariñarse tan rápido». «Sí», respondió Sofía. «Pero también es peligroso no permitirse sentir nada nunca más». Volvieron a la residencia con pan caliente, jugo, frutas y una liviandad extraña en el pecho. No era felicidad completa. Eso sería mentir. Era algo más humilde. Más real. Era la sensación de que, incluso en medio de la incertidumbre, todavía existían personas capaces de hacer que un lugar desconocido se sintiera menos hostil. Y en esas 72 horas, eso valía oro. La tarde del segundo día parecía tranquila hasta que el teléfono de Taras vibró. Vio el nombre de su hermana en pantalla y de inmediato salió al patio para contestar. Sofía lo observó desde la ventana. Algo en su forma de caminar, tensa, apresurada, ya anunciaba que no sería una conversación normal. Los minutos pasaron lentos. Cuando volvió a entrar, tenía el rostro desencajado. «¿Qué pasó?», preguntó Daria levantándose de inmediato. Taras respiró una vez, 2 veces, y apoyó una mano en la mesa para no perder el equilibrio. «Hubo ataques anoche cerca de donde está mi familia. Mi hermana y mi sobrino están bien, por ahora. Pero tuvieron que bajar al refugio otra vez». Nadie dijo nada. No hacía falta. La noticia cayó sobre el grupo como una sombra pesada. Todo el aire de normalidad que habían respirado durante la mañana se hizo pedazos en segundos. Volvieron los celulares en mano, las notificaciones, los mapas, las llamadas intermitentes, el chequeo obsesivo de noticias y mensajes. Camila encendió la televisión, buscando un canal internacional. Verónica también llegó poco después, justo cuando la residencia se había convertido en una mezcla de sala de espera y centro de crisis emocional. Sofía tomó su celular para llamar otra vez a su madre, pero no respondió. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Cada segundo sin respuesta era un abismo. Maxim miraba la pantalla en silencio, leyendo titulares en varios idiomas, como si su cerebro se negara a descansar incluso por unas horas. «Esto es exactamente lo que no entienden los formularios», dijo Irina con la voz quebrada. «Uno no puede volver en paz a algo que cambia cada noche». Verónica asintió. «Lo sé. Y todo esto también debe quedar registrado. Las condiciones de retorno importan». «Pero no somos casos», dijo Sofía de pronto, con rabia contenida. «Somos personas. Hijas. Hermanos. Estudiantes. Estamos aquí intentando actuar con dignidad, y allá nuestras familias siguen bajando a refugios». Esa frase dejó a todos inmóviles. Después de varios intentos, por fin entró una llamada. Era la madre de Sofía. Hablaron apenas 1 minuto. Mala señal. Mucho ruido. Pero suficiente para escuchar: «Estoy viva. No te preocupes por mí. Piensa en ti». Cuando cortó, Sofía ya no pudo sostenerse. Se sentó en el suelo y lloró con una fuerza silenciosa, como si llevara días enteros aguantando el derrumbe. Olena se arrodilló a su lado. Daria le sostuvo la mano. Camila fue por agua. Nadie trató de calmarla con frases vacías. Solo estuvieron ahí. Esa noche, el reloj de las 72 horas dejó de sentirse administrativo. Se volvió brutal. Porque ya no estaban evaluando quedarse por comodidad, ni por oportunidad académica, ni por curiosidad. Estaban evaluando quedarse porque regresar significaba entrar de nuevo a una vida rota, incierta, suspendida entre alarmas y despedidas. Y en ese instante todos entendieron lo mismo. Esto ya no era solo una solicitud. Era una necesidad. La última noche antes de que se cumplieran las 72 horas, los 22 estudiantes se reunieron en el salón principal de la residencia. Afuera hacía frío. Adentro, el ambiente estaba cargado de tensión, cansancio y esa sensación extraña que aparece cuando una decisión importante ya está madura, pero todavía no ha sido pronunciada oficialmente. Sobre la mesa estaban las cartas, copias de pasaportes, números de contacto,
formularios preliminares y una libreta donde Camila había anotado cada paso siguiente. Verónica estaba sentada al fondo, dejando que primero hablaran entre ellos. Sofía se puso de pie. Tenemos que decidir juntos qué vamos a hacer. No todos vivimos la misma situación, dijo Maxim. Algunos quizás sí pueden volver. Otros no. Es verdad, respondió ella. Pero si vivimos el mismo miedo de quedar atrapados entre reglas cortas y realidades largas. Taras caminó hacia el centro de la sala. Yo quiero pedir permanencia. Legalmente. Con todo lo que implique. No porque quiera olvidar mi país. Al contrario. Porque necesito un lugar desde donde seguir siendo útil, seguir estudiando, seguir vivo. Uno por uno comenzaron a hablar. Olena dijo que quería tiempo para sanar su salud mental. Daria dijo que regresar en ese momento era volver a una inestabilidad imposible. Irina confesó que por primera vez en meses había dormido un poco mejor en Chile y que no quería sentir culpa por eso. Otro estudiante, Petro, dijo que si tenía que volver, volvería, pero que necesitaba saber que al menos intentó abrir otra posibilidad. Verónica escuchó con atención y finalmente intervino. No necesitan decidir todos lo mismo. Pero sí necesitan decidir con honestidad. Si van a solicitar quedarse, debe ser porque realmente lo necesitan y están dispuestos a seguir el proceso con responsabilidad. Lo estamos, dijo Sofía sin titubear. Camila repartió un documento simple. No era una solicitud oficial todavía, sino una declaración de intención para iniciar el proceso colectivo de orientación y revisión. Firmen solo si están seguros, dijo. Hubo un silencio profundo. El primero en firmar fue Taras. Luego Sofía. Después Olena. Después Daria. La hoja fue pasando de mano en mano. Cada firma parecía pequeña, casi insignificante en tinta azul sobre papel blanco. Pero el significado era enorme. Cada nombre era una forma de decir, no queremos seguir viviendo solo a plazo fijo. Cuando terminó de circular, había 22 firmas. Nadie quedó afuera. Verónica recogió el documento y lo guardó con cuidado. Bien, dijo. Entonces mañana no se acaba nada. Mañana empieza otra etapa. Nadie aplaudió. No era una victoria. Aún no. Pero sí era una definición. Esa noche cenaron juntos. Pan, sopa, té, algo de arroz y verduras. Comida sencilla. Conversaciones cortas. Miradas más firmes. Incluso apareció una pequeña chispa de humor cuando don Ricardo llegó con una bolsa de completos y dijo: No sé si esto resuelve problemas migratorios, pero al menos ayuda al ánimo. Y ayudó. Porque, por primera vez desde que aterrizaron, el grupo dejó de sentirse suspendido en la incertidumbre. Todavía no sabían qué diría el sistema. Pero ellos ya habían dicho lo suyo. Y eso, a veces, es el paso más difícil. La mañana del tercer día amaneció con una claridad casi cruel. Había algo simbólico en que el sol brillara justo cuando el tiempo oficial de estadía estaba por terminar. Las 72 horas llegaban a su fin, y con ellas se cerraba la ventana original con la que habían entrado al país. Pero esta vez no estaban solos ni desorientados como al aterrizar. Tenían documentos preparados, testimonios organizados, asesoría legal y una decisión común. Aún así, nadie podía fingir tranquilidad. Porque los procesos humanos, cuando pasan por oficinas y sellos, siempre se sienten frágiles. La cita era temprano en una dependencia migratoria donde Verónica había logrado coordinar orientación urgente y presentación de antecedentes preliminares. El grupo llegó en 2 vans. Algunos iban rezando en silencio. Otros repasaban fechas. Varios simplemente miraban por la ventana, como si quisieran memorizar Santiago por si todo salía mal. En la sala de espera había otras personas, familias, trabajadores extranjeros, madres con niños, jóvenes con carpetas. Chile, en ese espacio, mostraba otra cara, la de país receptor, país en trámite, país de historias cruzadas. Sofía sostenía la carpeta azul contra el pecho como si fuera un escudo. Camila se sentó a su lado. Respira, le dijo. Estoy respirando. No, está sobreviviendo. Respira de verdad.
Sofía cerró los ojos un segundo y obedeció. Cuando los empezaron a llamar, el grupo se dividió en tandas. Verónica y su equipo presentaron la situación general, el contexto, la vulnerabilidad, el carácter excepcional, la necesidad de evaluación. Luego vendrían revisiones individuales. Cada estudiante entraba, respondía, entregaba papeles, salía con el corazón acelerado. No había resoluciones inmediatas, pero sí algo importante: sus casos estaban siendo recibidos formalmente. Tara salió primero. No está resuelto, dijo apenas cruzó la puerta, pero nos escucharon en serio. Luego salió Olena, llorando, no de pena, sino de descarga. Pude decir todo, murmuró. Maxim salió con el gesto apretado pero un brillo distinto en los ojos. Por primera vez no sentí que me estaban apurando a ser breve. Cuando finalmente le tocó a Sofía, entró con la espalda recta. Frente a la funcionaria, habló con voz estable. Dijo su nombre, su edad, su carrera. Habló de su madre. Habló de su barrio. Habló de las noches sin dormir, del miedo normalizado, del deseo simple y enorme de poder estudiar en paz. La funcionaria la escuchó hasta el final. Su solicitud será evaluada conforme a procedimiento, dijo con formalidad. No era poesía. No era consuelo. Pero tampoco era rechazo. Al salir, Sofía levantó la vista y vio a sus compañeros esperándola. 22 jóvenes sosteniéndose entre sí en un edificio lleno de números, timbres y reglas. Afuera, el reloj ya había superado las 72 horas. Y, sin embargo, ellos seguían ahí. No como visitantes tardíos, sino como personas que habían decidido no desaparecer en silencio. 3 días. 72 horas. Eso era todo lo que, en el papel, Chile les había ofrecido al llegar. Pero la vida rara vez cabe en el papel. Cuando Sofía despertó en la mañana del cuarto día, ya no sintió que seguía contando hacia atrás. Aún no tenía una resolución definitiva. Ninguno de ellos la tenía. Sin embargo, algo profundo había cambiado, ya no se sentían de paso dentro de su propia historia. En la cocina, la residencia estaba más viva que nunca. Olía a café, pan tostado y sopa instantánea. Don Ricardo conversaba con Maxim intentando enseñarle modismos chilenos. Camila revisaba correos. Olena hablaba con su madre por videollamada, esta vez sonriendo un poco. Daria escribía en un cuaderno. Taras pegaba en la pared una hoja con tareas del día. Había ansiedad, claro. Pero también había rutina. Y la rutina, después del caos, puede sentirse como un milagro. Sofía salió al patio con su taza en la mano. Miró el cielo de Santiago. No había sirenas. No había humo de explosiones. No había voces corriendo al refugio. Solo pájaros, frío matinal y una ciudad comenzando otro día común. Pensó en su madre. En su barrio. En la culpa de estar a salvo. En el miedo de encariñarse con una calma que no sabía si podría conservar. Pensó en las firmas, en las cartas, en las voces quebradas de sus compañeros contando por qué no querían volver tan pronto. Y también pensó en la señora de la panadería regalándoles pan, en la risa de don Ricardo, en la paciencia de Camila, en la seriedad de Verónica al decirles que no eran un número. Entonces entendió algo. Chile no se había convertido en su hogar en 72 horas. Nadie puede construir un hogar completo en tan poco tiempo. Pero sí puede reconocer una puerta entreabierta. Una posibilidad. Un lugar donde el miedo, por primera vez en mucho tiempo, no ocupa toda la pieza. A media mañana, el grupo se reunió otra vez en el salón. Ya no como recién llegados. Ni como visitantes breves. Sino como jóvenes que habían hecho algo inmenso en muy poco tiempo, atreverse a pedir más vida. Camila los miró uno por uno. Pase lo que pase después, lo que hicieron en estas 72 horas fue valiente. Sofía asintió. No vinimos buscando promesas. Vinimos buscando aire. Tara sonrió levemente. Y encontramos personas. Olena agregó. Y un poco de paz. Daria cerró el cuaderno y dijo en voz baja. A veces eso basta para empezar.
La cámara final de esta historia podría alejarse lentamente desde el patio de la residencia, mostrando a los 22 estudiantes conversando, organizándose, viviendo un día más en Santiago. La voz en off diría que algunas historias no cambian el mundo de golpe, pero sí cambian el mundo de quienes se atreven a contarlas. Porque al final, esta no es solo la historia de unos estudiantes ucranianos en Chile. Es la historia de lo que puede ocurrir cuando, en medio del miedo, alguien encuentra un lugar donde todavía es posible imaginar mañana. Y a veces, para que una vida vuelva a empezar, no hacen falta certezas eternas. A veces bastan 72 horas.